Perdonar es una libertad que me doy a mí mismo, no un favor que le hago a alguien más. Entonces la gente argumenta y dice: ¿por qué perdonarlo si no ha cambiado? Es porque no merece mi perdón y con mi odio estoy castigando al otro, aunque el otro ni cuenta se dé. El perdón no es justo, no es justo, es un acto de misericordia. Perdón no es un sentimiento, no es una emoción. Nadie siente perdonar. Nosotros debemos decidir perdonar. Todos nos vamos a enojar, pero el Señor puso cuánto tiempo puedo enojarme antes de que el sol se ponga, porque si yo retengo el enojo, sube a una dimensión de resentimiento, y si yo retengo ese resentimiento, sube a una dimensión de amargura. Vamos al tema de hoy. Cuando yo escucho lo que Dios está hablándonos en estos días, yo digo: gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios porque podemos trabajar con el tema del perdón a profundidad. El perdón, igual que el amor, hablamos mucho pero entendemos poco. Muchas veces cuando escribimos del perdón, yo digo: perdonar es una libertad que me doy a mí mismo, no un favor que le hago a alguien más. Entonces la gente argumenta y dice: ¿por qué perdonarlo si no ha cambiado? Si no me ha pedido perdón. Y como ya hemos visto, el perdón es una experiencia personal. Y vamos a unirlo con el tema de la reconciliación. Y el tema de la reconciliación y el perdón son dos aspectos totalmente diferentes y vamos a trabajarlo el día de hoy. Aunque algunos autores escriben de que el perdón tiene como objetivo la reconciliación, yo he dicho que el perdón tiene el objetivo de sanar y tiende puentes a la reconciliación. Eso es diferente. Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos con otros y perdónense mutuamente. ¿Por qué? Porque en toda relación humana nos vamos a fallar. Siempre nos vamos a fallar. Si usted busca una relación perfecta, no existe. La relación perfecta es en el cielo, donde vamos a conocer en Cristo a nuestros seres amados. Por lo tanto, siempre debemos de entender que para que haya una sana relación, tiene que haber perdón. En estos días, Helen iba a salir, yo escucho el auto salir y yo salgo porque no había terminado de salir. Y cuando yo salgo, ella me pregunta que qué pasa. Y no, yo solo salí para ver si se había ido o por qué no se había ido. Pero ella sintió como que yo salí a preguntar, que la hizo sentir mal. Y yo digo: 37 años después, ¿todavía mi mirada te hace sentir mal? Me explico. Y luego me dijo: es que me sentí como si estuviera haciendo algo malo. Y yo solo salí para ver por qué no se había ido. Entonces nuestra mirada habla, nuestros gestos hablan, nuestra expectativa es una y la expectativa del otro es otra, y por lo tanto mis expectativas no van a ser satisfechas. En estos días estoy trabajando el tema: ¿puede el matrimonio convertirse en una idolatría? Como nos decían ahora, cuando yo cifro la esperanza de que llene mis vacíos emocionales, lo convierto en una idolatría y ahí va a haber decepción. Por lo tanto, para que haya sanidad tiene que haber perdón, siempre perdón, capacidad de hablar, capacidad de diferir, capacidad de expresar nuestras emociones para poder mantener una relación saludable. La primera reconciliación con Dios y con nosotros mismos, Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentan una ofrenda en el altar, en el templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí. Lo que te está diciendo es que nada del carácter religioso es más alto que anda y reconcíliate con esa persona.
Usted debe de entender que cristianismo es reconciliarse. En tanto está en nuestra mano. Esto no significa que si alguien me hizo algo a mí, yo debo de ir y decirle, mira, yo te perdono. No, eso no es cierto. El perdón es personal, es una experiencia que se vive en lo íntimo. Y la reconciliación solo se da cuando ambas partes estamos preparados para reencontrarnos. Uno reconoce que ha herido, el otro perdona y tenemos una actitud de reconciliación. Pero si está en mi mano, yo debo recorrerlo y esto es importante. Pero 2 Corintios 5:20 lo pone claro. Aquí comienza la reconciliación y la reconciliación más importante es esta. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien ¿con quién? Ahí comienza la reconciliación con todos. Porque si yo no tengo reconciliación con Dios, no encuentro paz, no encuentro armonía, no encuentro libertad, yo no puedo reconciliarme con los demás. En una ocasión estoy yo en un programa de televisión en vivo. Esta mamá dice, ¿por qué no puedo abrazar a mi hija mayor? Yo puedo abrazar a mis hijos menores. Pero cuando mi hija se acerca, yo la rechazo. ¿Por qué? Ella llora porque reconoce que hay una distancia con su hija. Mi pregunta fue, ¿en qué momento nació su hija? Su voz se quiebra y dice, bueno, mi novio y yo, usted sabe, yo era una adolescente, quedé embarazada de mi hija. ¿Tiene algo que ver la hija, este regalo de Dios, este don de Dios que es su hija, con la experiencia? No, pero la hija le recuerda su experiencia. ¿Por qué no puedo abrazar a mi hija? Si es mi hija, si yo sé que la amo, porque no me he reconciliado conmigo mismo, porque tengo una herida abierta conmigo mismo, porque no me he perdonado, no he recibido ese perdón de Dios. Y en el tanto yo no me reconcilie con Dios, me sería imposible abrazar a mi hija. Y como ya lo hemos estado viendo, yo puedo caer en un viaje de amargura que nos lleva a la tristeza. Y la tristeza va a llevar a la depresión. Y si yo no trabajo conmigo mismo. Salmo 73:21 nos dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Ve el efecto de la amargura. Por eso, todos nos vamos a enojar, pero el Señor puso cuánto tiempo puedo enojarme. ¿Cuánto tiempo? Antes de que el sol se ponga, porque si yo retengo el enojo, sube a una dimensión de resentimiento, y si yo retengo ese resentimiento, sube a una dimensión de amargura, porque se instala un dolor que me puede llevar a mí a cometer errores que lamento fuertemente después, como lo vamos a ver. Una persona amargada daña su salud física, su salud emocional, su salud espiritual y sus relaciones con los demás. Esta hija dijo, a mí no me gusta ir donde mis papás. ¿Por qué? Dice, porque mi mamá comienza a decir lo que papá hacía hace 30 años. Y de repente ella comienza a gritar y a enojarse y nos insulta a nosotras. ¿Por qué termina insultando a sus hijas que son inocentes? Porque ella no ha sanado lo que pasó hace 30 años. Y esta hija decía, mi papá cambió, mi papá se convirtió, mi papá es otra persona. Pero la falta de perdón nos deja en un viaje al pasado y atrapados en una experiencia que va a carcomernos por dentro. La amargura hace que yo me aferre a la ofensa. Yo voy a mantener viva la ofensa, mantengo abierta la herida. Y ya vamos a verlo por qué. Una de las razones por las cuales yo voy a mantener la herida abierta
es porque no merece mi perdón y con mi odio estoy castigando al otro, aunque el otro ni cuenta se dé. ¿Sí? Y como nos han dicho, la única víctima, quien sufre, quien muere por dentro, ¿quién es? Yo. Y yo tengo que entenderlo. La amargura, el deseo de venganza, el odio, van a consumir todas nuestras fuerzas, nos van a robar nuestro sueño, nos van a distanciar de personas que amamos. Como lo digo en el libro del arte de perdonar, estaba terminando un seminario, esta mamá y esta hija abrazadas aquí adelante y yo bajo. La joven de unos 19 años da media vuelta y me abraza y me comienza a hablar como si yo fuera su padre. Te perdono por haberte ido, papá. Te perdono. Y yo la abracé y me di la libertad de actuar como su padre y pedí perdón. Y le di mi tarjeta, hija, le dije, escríbeme. Son personas que yo nunca he visto. Y esta joven me dice, yo ya superé el que mi papá se fue cuando yo tenía 10 años. Ese es el dolor más pequeño. Lo que yo no entiendo es por qué mi mamá, cuando yo me acerco para amarla, no puede amarme. Si soy una buena hija, estudio, soy cristiana, sirvo en iglesia y solo estamos ella y yo. Mi pregunta, dice ella, es ¿por qué mi mamá no puede amarme? ¿Será que me parezco a mi papá? Es su argumento. ¿Me doy a entender? Si yo no trabajo conmigo por dentro, yo puedo estar hiriendo, distanciando y perdiendo la oportunidad de amar a quienes me aman, pero sigo viviendo como víctima de los que ya se fueron. Entonces yo tengo que trabajar. Lo que produce la amargura va a producir un desequilibrio emocional. Voy a gritar, voy a insultar, voy a herir. Puedo asesinar como Caín, Abel. Eso produce el que yo me quede atrapado en un dolor, frustración, soledad, aislamiento, relaciones rotas, actitudes de inmadurez, rechazo, aislamiento de parte de los demás. Yo tengo que asegurarme dentro de mí que si estoy viviendo estos síntomas, hay algo que yo tengo que trabajar y mi primera reconciliación es con Dios y conmigo mismo. Estaba terminando un congreso como de unos 200 jóvenes y esta joven de unos 15, 16 años, con su mirada fría, su rostro tenso. Yo miraba a aquella niña bella, pero inexpresiva. En un momento, en el evento almorzamos, se sentó frente a mí de casualidad y yo le pregunto, ¿quién te robó tu sonrisa? Ella me mira y lo tiene claro. Dice, se fue cuando yo tenía 9 años. No le importa si tenemos que comer o dónde vivir. Ahora ella va a castigar al papá y dice, me dije que lo odiaría el resto de mi vida. Entonces yo quiero hacerle conciencia de lo que vive. ¿Sabe tu papá que lo odias tanto? No, sé y no me importa. Mi papá no me importa. Pero ¿quién muere por dentro? Y yo me decía, ¿se enamorará un chico de esta joven? No, porque ella era como Lea, de ojos tristes y apagados. Entonces yo tengo que detenerme, como dice Hebreos 12:15, y lo vamos a escuchar siempre. Asegúrense, usted y yo tenemos que asegurarnos de que ninguna raíz amarga nos lastime, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, ese favor,
esa bendición de Dios. Puedo perder ese beneficio cuando de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. Dice, y corrompa a muchos. Otra versión dice, y lastime a muchos. Yo tengo que detenerme para entenderlo. ¿Cuándo el conflicto es poco saludable? ¿Cuándo el conflicto se vuelve hiriente? Algunos casos, los hermanos de José, por ejemplo. Pero sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque su padre lo amaba más que a ellos. Entonces hay una estructura familiar que estimula ese odio, esa rivalidad, ese rencor. Y si yo no lo trabajo, voy a terminar asesinando o vendiendo o lastimando o haciendo daño a quien amo. No le dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tiene otro sueño, 17 años, era el menor de la casa en aquel momento y cuenta su sueño como una ilusión. Cuando se lo contó a sus hermanos, ¿qué ocurrió? Lo odiaron más que nunca. Aquí hay una relación disfuncional donde los padres alimentan el odio. Bueno, surge la pregunta, ¿debo dejar que José deje de soñar? ¿Es culpa de José que los papás cometan este error? No, pero entonces nosotros tenemos que trabajar y entender cuando algo en la familia está produciendo relaciones que lastiman, la rivalidad entre hermanos, la rivalidad entre esposos, la rivalidad entre compañeros. ¿Por qué viene? En el libro que escribí sobre una vida viviendo con sentido de destino, trabajo este tema con los hermanos de José. Vea otro ejemplo, Esaú, un distanciamiento que los lleva a una relación de odio por unos 30 años. Desde ese momento Esaú odió a Jacob. ¿Por qué? Porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después, ¿qué dice? Mataré a mi hermano. ¿Quién lo planeó todo? La mamá. Lo planeó todo, la mamá. Pero no aparece en la escena, el odio es entre ellos. 30 años después, cuando Jacob regresa y ha madurado con el tiempo, ha sido transformado por Dios y envía regalos. 30 años después, cuando se encuentran, Esaú venía con soldados para matarlo, pero cuando se encuentran, el corazón es enternecido y terminan fundidos en un abrazo y lloran. Ahora viene la pregunta. ¿Y los 30 años? Perdimos 30 años de distancia, donde no pude abrazarte ni ver a tus hijos nacer por nuestro orgullo y nuestro odio. Vea el daño que produce a la familia. Aquí hay una situación poco saludable. Entonces, la estructura familiar debe examinarse para que no estemos produciendo esto. Otro ejemplo, más duro, y que acabamos de escuchar una noticia acá de un pleito entre dos vecinos, termina donde uno mata a 2 personas y el otro cuando despierta en la cárcel para siempre. Y se preguntará el resto de la vida, ¿qué hice en ese minuto? ¿Cómo permití que la amargura, que el odio se apoderara de mí al punto que me llevó a convertirme en un asesino? Un amigo yendo a la cárcel un día dice que se le acerca un hombre elegante en una condena alta y le dice: yo soy un hombre bueno como usted, noble como usted. La diferencia entre usted y yo es un segundo. Un error de un segundo.
No, no es un segundo. Él caminó alimentando un odio que no trabajó. Observe el caso de Caín. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, y esto es importante entenderlo, esta pregunta Dios siempre la va a hacer: ¿dónde está tu hermano? Dígala conmigo: ¿dónde está tu hermano? A Dios le importa preguntar por tu hermano. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Hay algo aquí adentro que has acumulado, que te ha distanciado de tu hermano? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Pero el Señor dijo: ¿qué has hecho? Siempre me pregunto, ¿qué le hizo Caín a Abel? ¿Qué le hizo? Nada. Los dos presentaron ofrenda delante de Dios y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Entonces Caín rivalizó y retuvo en su corazón un odio que creció al punto que lo llevó a esta situación. La pregunta que surge: ¿sana ese deseo de venganza el corazón? Ahora que te he asesinado, ¿sana el corazón? No, no lo sana. No es el camino. El camino para la reconciliación es el perdón, el que yo me encuentre con Dios, sane mi herida y me pregunto: ¿qué pasó conmigo? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué nos atacamos y ofendemos las personas? Uno, porque estamos heridos. Este niño que llevamos adentro, estamos heridos. Se ha estudiado que más del 60% de los problemas en el matrimonio no tienen nada que ver con la relación de matrimonio. El matrimonio toca botones rojos emocionales que encienden heridas no sanas del pasado. La víctima es la relación. Entonces yo tengo que entender que la relación en familia es el mejor escenario terapéutico para sanar. Porque van a aflorar cosas, heridas del pasado que yo tengo que trabajar. Dos, atacamos por temor a ser ridiculizados, rechazados, humillados y agredidos nuevamente. Entonces ponemos una cara de resistencia. A mí nadie, y mucho menos tú. Por eso atacamos. Atacamos cuando tenemos un bajo nivel de tolerancia a la frustración. El matrimonio es hermoso, está diseñado para decepcionarle, es hermosísimo. Yo me acuerdo de la primera vez que le silbé a Helen. Y ella sale por ahí y dice: ¿me estás silbando? Le digo: sí, te estoy llamando. No, me dice: se les silba a los perros. ¡Wow! No, pero yo escuché que mi papá y mi mamá se silbaban. Y en la casa nos llamábamos con un silbido. Yo no te estoy ofendiendo, pero ella se sintió ofendida porque viene de otro contexto. Dígame si no es hermoso el matrimonio. Hay personas que comienzan un pleito, que terminan en gritos, en insultos, porque él dejó la tapa de la pasta dental sin poner. Porque él dejó la tapa del servicio sanitario arriba y ella cayó en un hueco interminable. Es horrible eso, ¿no? Pero nuestro nivel de tolerancia es bajo, ¿no? Hay pleitos que comienzan porque ella le dijo: pasa al supermercado por carne, leche y huevos. Él llegó con helado, chocolate y café. Y entonces ella dice: ¿y los huevos? Yo sabía que se me había olvidado algo. Fascinante. ¿Cuál es el problema ahí?
¿Cuál es? Que se le olvidaron los huevos. No, 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 no. Dios puso a este tipo a tu lado para formar tu carácter. Es hermosísimo, es hermosísimo. Para medir tu nivel de tolerancia. Entonces, si mi corazón está herido, voy a decir, usted nunca me escucha, me ignora, pero yo sabía que usted es un irresponsable. Y se enciende sola. Y el tipo vuelve a ver, preguntándose, ¿y qué malo hice? Yo fui al supermercado. O bien, si mi corazón está sano y el nivel de tolerancia es alto, ella le va a decir, mi amor, qué privilegio tienes. Te toca regresar al supermercado. No hay huevos, mi vida, para el desayuno, no hay huevos. ¿Qué honor tienes? Qué esposo más guapo el mío, mi vida. ¿Se da cuenta? Los problemas son un escenario maravilloso para medir su nivel de tolerancia. Es hermosísimo, ¿sí? Hermoso, fascinante el matrimonio, la familia. Lastimamos cuando creemos que siempre tenemos la razón y que los demás están equivocados cuando hay un espíritu superior. Pero el Señor viene y confronta nuestras vidas como le dijo a Caín. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Y aquí viene Dios confrontando mi vida. No es Abel, eres tú el que está enojado. Eres tú el que tienes emociones alteradas. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. La meta, frente en alto, libertad, paz, gozo. Pero si haces lo malo, si alimentas eso en tu espíritu, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, otra vez, no obstante, ¿qué papel juega Abel en este escenario? Ninguno. Es que no juega ningún papel. Porque el único responsable del manejo de mis emociones y de mi manera de reaccionar soy yo. No es la mujer que me diste. Es que ustedes me provocan. Es que no hacen las cosas como yo digo. Sí, esto no es tiranía. Eres tú el único responsable de cómo reaccionas. Cómo yo manejo mis emociones. Si yo lo alimento, lo retengo, el odio. Hablaba este tema del perdón. Y este matrimonio se me acerca y me dijo, Sixto, cuando nos íbamos a casar, un hermano de la iglesia nos estafó, nos robó nuestra luna de miel, se dejó los $5,000, no contrató hotel, no contrató avión, no contrató nada. Tenemos 5 años de odiar. Hoy habíamos decidido vengarnos. Dice, si usted no habla esto hoy, nuestras vidas hubiesen caído en un viaje de culpa, de vergüenza o de criminalidad. 5 años de morir por dentro y la solución no está en lo que el otro hizo. Eso es dinero, eso produce dolor. Está en qué has hecho, por qué estás tan enojado. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Quién te está robando tu paz? Si hicieras lo bueno, si vinieras a buscar ayuda, si confrontaras tu emoción, tienes que renunciar, entregar, perdonar, soltar, dejar ir. Si no dominamos a tiempo los efectos del enojo, van a conducir a la amargura y esto puede producir un dolor que nunca termina. Lo cuento en el libro del arte de perdonar, que está escrito
en un pequeño devocional para trabajar el tema. Mi mamá era hija de un amante. Mi mamá fue abandonada por su mamá. Mi mamá fue madre adolescente. Mi mamá fue abusada en la infancia. Ella era víctima de todo el esquema social. Una familia totalmente disfuncional. A los 30 años se casa con mi papá. Mi papá había salido a trabajar a los puertos y bananeras desde los 14 años. Por lo tanto, trae todas las mañas del mundo a la casa. Mi papá hace lo mejor que sabe, entonces hace 5 hijos. Pero el resto era traición, abuso, agresión. Y es ahí, en medio de esa noche oscura, cuando un pastor cruza la calle y le presenta a Cristo. Y mi mamá nos educa en las bancas de la iglesia. Y ella es consciente que la única forma de escribir una nueva historia es soltando el pasado, entregando el pasado. Y mi mamá comienza a formar nuestras vidas para que fuéramos diferentes. Y lo primero que hace en su corazón es perdonar a mi papá y trasladar en nosotros el concepto correcto de honra. Ustedes tienen el mejor papá del mundo. Una vez que digo esto, en un seminario, una señora enojada levanta la mano y me dice, pero su mamá era una mentirosa. Un buen punto. Caín. Entonces yo le digo, señora, ¿puede un niño de 3 años comprender por qué tiene un papá que se va, alcohólico o adúltero? ¿Puede un niño de 3 años comprenderlo? No. Alguien en esta familia tiene que actuar con madurez y entender que debe de ser el que contiene, el que suelta, el que deja ir para escribir una nueva historia en la siguiente generación. Esa fue mi mamá. Y yo le dije a esta señora, señora, yo tengo el mejor papá del mundo y lo sé desde que soy niño. Es la construcción de un concepto que mamá sembró en nosotros por la fe y que al final llega a cumplirse. ¿Me doy a entender? Entonces un día mi hermano, cuando mi mamá muere, tiene una expresión que a mí me explota la cabeza y dice mi hermano, ¿cómo es posible que nosotros, sabiendo todo el daño que le hicieron las personas a mi mamá, no podemos odiar? ¿Cómo es posible? Dice, nosotros sabemos todo lo que le hicieron, quién se lo hizo. ¿Cómo es que no podemos odiar? Y en ese momento yo celebré y dije, una mujer que perdonó, que soltó, escribió una nueva historia. Vamos a ir a un caso para ilustrarlo. Esta hija nos escribe a Enfoque a la Familia lo que ella vive. Observe, mi mamá me odia. Primera conclusión, mi mamá me odia. Así introduce su nota. Cuando nos encontramos me insulta y también insulta a mi esposo. Vea la amargura en el corazón de esta mamá. Me dice que yo no debía haberme casado con él, que es un vagabundo, que no sirve como hombre, que me va a destrozar el corazón, que me divorcie. Cuando le pregunto la razón por la que habla así de mi esposo, me responde. ¿Qué responde la mamá desde su amargura? Porque todos los hombres son iguales. Él actúa igual a tu papá. Y un día te va a dejar como me dejó tu papá a mí. ¿Ve usted? El efecto de la amargura se extiende a la siguiente generación si yo no la sano. Esto duele mucho porque he comenzado a creer que no debía haberme casado, que seguro me equivoqué. Ahora siembra una duda en la siguiente generación. Pero mi esposo, y aquí hace el análisis de la situación actual, escuche, pero mi esposo es una buena persona.
responsable, amable conmigo, cariñoso con mi hija. Casi nunca peleamos. Pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Si tiene un buen esposo, ¿cuál es el problema? Una persona amargada está distorsionando la realidad de la siguiente generación. Pero, dice ella, últimamente estamos peleando sin razón alguna, porque está contaminando su vida. Terminamos gritándonos y en realidad no hay razón para hacerlo. Y termina su nota. Creo que mi mamá está consiguiendo lo que se ha propuesto, que nos divorciemos. Wow. Cuando yo leí esto dije, Dios mío, qué triste. Deténgase. La Biblia es clara. Por sus frutos los... ¿Qué frutos doy yo cuando hablo? ¿Qué hablo a mis hijos? ¿Qué comunico? ¿Qué cuento? ¿Estoy dejando que la palabra de Dios impacte mi vida para sanar mi alma? ¿Hay esperanza en mi diálogo? ¿Hay salud en mi comunicación? ¿Le hablo a mis hijos de esperanza del matrimonio? ¿Por qué no perdonamos? Déjenme trabajar este tema para comprender lo que muchas personas nos dicen cada vez que escribimos del perdón. Uno, sentimos que si renunciamos a la amargura y al deseo de venganza, el otro queda sin castigo. Entonces uso el odio como un instrumento para castigar. Por eso no perdonamos. Yo retengo la amargura como una forma de castigo. Dos, odiamos porque estamos dolidos y utilizamos la amargura como una forma de castigar. Pero el Espíritu Santo nos dice en Efesios 4, 30 al 32, no agravien, no ofendan. ¿Cómo yo puedo ofender al Espíritu de Dios? Con el que hemos sido sellados. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Más bien, sean buenos entre ustedes, sean bondadosos, comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Este carácter, perdón, no es un sentimiento, no es una emoción. Nadie siente perdonar. Nosotros debemos decidir perdonar, sostener el perdón en el tiempo hasta sanar la herida, este dolor que llevo por dentro. La pregunta que surge, ¿se puede tener un conflicto saludable en las relaciones? Claro que se puede. Vamos a un ejemplo bíblico. Venga con este. A mí me encanta la Biblia cuando habla de detalles como este que vamos a ver en Hechos 15. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Pánfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Aquí hay un desacuerdo, dice, su desacuerdo era tan intenso que se separaron. ¿Hay algo malo ahí? No, hay una cosa en la que no estamos de acuerdo, por lo tanto nuestro punto de vista es tan disímil que nos vamos a separar. Entonces Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas. Al salir, vea qué hermoso, los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Este es un conflicto saludable. Pablo, con el tiempo, reconoce que Bernabé tenía razón y un día escribe, mándame a quién, que me es útil en el ministerio. Seguro Bernabé sonrió y dijo, te lo dije, amigo, ese tenía potencial y yo lo vi.
¿Qué nos está diciendo este conflicto saludable? Podemos ir por caminos diferentes, orar y bendecirnos y caminar hacia adelante. Lo he dicho varias veces, en chiste y en broma. ¿Qué ocurre cuando alguien, el cónyuge, dice, yo amo a otra persona y ya estoy conflictado y yo tengo otro? Pues hágale una cena de despedida. Bendígalo. Es en chiste y en broma, en serio. Usted me dirá, ¿usted está hablando en serio? En serio se lo estoy hablando. Si usted lo logra hacer y se despiden bendiciéndolo, usted dígale, mira mi amor, ahora que estás confundido, necesitas espacio, vaya a otra familia y vamos a celebrarlo igual que cuando nos casamos, con una linda cena. Y yo voy a bendecirte a ti y a tu nueva compañía, porque la fuente de mi felicidad no eres tú, es Dios. Y quiero decirte algo, mis hijos y yo estaremos bien. Escuchen, espérense. Escuchen. Las estadísticas dicen que hay más probabilidades que esta persona despierte en sí valorando esto, que si yo mendigo el amor. Porque el amor no es acción social. Usted nos va a dejar, yo que le he dado 30 años de mi vida. Uy, no, dice, eso es acción social y el amor no es acción social. Usted con esa cara de lástima no conquista a nadie. ¿Me doy a entender? Usted puede transformar ese conflicto en algo saludable. ¿Cómo? Entendiendo que su fuente de felicidad no es otra persona. Su fuente de felicidad es una, Dios. El único que lo llena todo en todo, único, es Dios. Si usted se afirma en este principio y suelta y deja ir a quien no quiere estar, usted es libre. Entonces siempre digo, ese día póngase guapa, bella, vaya que la maquillen, que la vistan. Usted hágale un cruce de piernas. Vaya, llore con una psicóloga, con el consejero y déjese abrazar por los amigos. Pero frente a la otra persona, erguida. ¿Es eso fácil? No, no es codependencia como lo estamos hablando. No es codependencia. Usted me preguntará, ¿este es el ciclo de la vida? Pues claro, imagínense usted, tiene un hijo con dolor. Tiene un hijo que le saca todo y un día se casa con otra y se va. Y yo se lo dije a Helen, y va a amar a otra persona más que a nosotros. ¿Es eso cruel o no es cruel? Pues claro que es cruel, pero ese es el ciclo de la vida. Dios lo hizo así para que usted no convierta en Dios a nadie. A nadie. Usted tiene que entregar, soltar. Oiga, que yo quiero con Juan Marcos, que yo no quiero con Juan Marcos. Pues démonos la mano. Ve tú con Juan Marcos y yo me voy con Silas. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que este es un traidor, pero yo creo que tiene potencial. Punto de vista diferente. Entonces los hermanos dijeron, este pleito está bravo, ¿eh? Se nota que no van a ir juntos, pues bendigámoslo y vamos. Y con el tiempo Dios hace un milagro. Si usted guarda el corazón, ¿cuál es el punto? Es hacer saludable el conflicto. ¿Cuál es el secreto de un buen pleito en el matrimonio? ¿Ganarlo? No, es recordar que seguimos juntos, que dormimos en la misma cama, que sigue siendo mi amiga. ¿Qué importa quién gane o quién pierda? El matrimonio es así. Mire, cuando Helen y yo íbamos al supermercado, era un pleito, yo echaba y ella sacaba. Yo no entiendo, yo quiero entrar y salir, ella no, ella va a los mismos pasillos 20 veces. Y yo decía, pero esto es un martirio, no puede ser.
Pero es que vinimos a comprar, no a pasear. Hasta que yo entendí que para Helen era terapéutico ir al supermercado. Entonces yo voy al supermercado y yo me voy terapiando. Yo solo llevo el carrito, yo llevo el carrito. No voy a decir nada, ya nos vamos, no voy a decir. Es un paseo para Helen. Ella va a ver el mismo producto, va a volverlo a ver y va a volverlo a ver y no compra, elige el otro. Es un paseo. Es aprender a vivir. ¿Qué es lo malo? No pasa nada. Helen guarda todo, yo boto todo. El otro día descubrí que Helen tiene un cajón de facturas. No, yo dije, eso da escalofrío. Pero yo dije, es que cuando necesitamos una factura, ella la tiene. Y yo la boté. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué importa quién tiene la razón? El secreto es no imponer mi manera de ser. El secreto es respetar su forma de ser. ¿Sí? El matrimonio es fascinante, hermano. Usted se casa enamorado. Es decir, con una capacidad reducida de pensar con objetividad. Usted se casa medio estúpido, porque está enamorado. Porque no se enamoró de otra persona, usted se enamoró del ideal que tenía de la otra persona, de una fantasía se enamoró. Es fascinante el matrimonio. Y llega la luna de miel y se descompone la mujer. Y usted ve la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted se enamora de un cuerpo, pero se casa con un carácter. Y usted nunca conoció el carácter, porque el carácter se conoce cuando convivimos en el matrimonio. Es fascinante el matrimonio. Y entonces llegan los expertos y nos dicen, el enamoramiento es una reacción bioquímica que tiene una duración máxima de 2 años. Ay, Dios mío. Entonces dice uno, ¡ah! Entonces el enamoramiento se va. Pues claro, cuando abra los ojos y peleen. Entonces usted viene a Cristo y le enseñan que cuando usted decide concentrarse en admirar virtudes, en entender que el amor prevalece sobre esas deficiencias y que usted admira las virtudes, dice, y escriba las 10 características positivas del otro, y las 10 y 20 y 40 y 50, y tengo que escribirlas, porque cuando nos peleamos veo lo malo. Y me decepciono. Entonces usted vuelve a la lista y dice, no, tiene más características buenas. Y me ha aguantado, y me ha soportado, y me ha perdonado, y ha disimulado. ¿Cómo no amarla? En ese momento la emoción vuelve a surgir. Y usted se enamora de una forma inteligente, conociéndola ahora, 37 años después, cuando ella tiene 59. Es más bella que nunca. Usted dice, entonces, y la Biblia te dice en el Cantar de los Cantares, cuando te veo a ti, no hay defecto alguno. Y yo digo, wow, otra vez, cuando te veo, no veo en ti defecto alguno. Entonces uno se pregunta, ¿es poesía o es verdad? Wow, es fascinante, es fascinante. Y Dios te dice, yo vengo por una iglesia pura y sin mancha. Entonces uno le dice al Señor, pues no vengas. ¿Cómo? Pero sí puedo ir. Claro, pura, sin mancha, resplandeciente y sin arrugas. Esa parte es buena. ¿Cómo logras verla pura, sin mancha y sin arrugas? Porque la veo a través de mi sacrificio. Y cuando tú aprendes a amar de esta manera y miras a través de la entrega, de la dedicación, del compromiso, descubres una belleza que no cambia. Entonces podré decir, es real, es más bella que nunca. La amo. ¿Me explico?
Pero yo tengo que entender cómo funciona la química del matrimonio. Vamos terminando. Me quedan 8 minutos. Perdón y reconciliación. Aquí viene el punto. El perdón y la reconciliación no siempre pueden darse en el mismo momento. O bien, puede que la distancia sea lo más saludable, como hemos aprendido. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a una vida de conflicto, donde yo expongo mi vida a un sufrimiento. Eso ya no es vida. La reconciliación no puede obligarse ni presionarse en nombre de que somos familia. Yo no puedo obligar a que Esaú ame a Jacob, no está listo. Yo soy tu hermano, yo tengo que vivir aquí. No, este me va a matar. ¿Debo exponerme a eso? No. Debo perdonar. Son dos cosas diferentes. El perdón es una experiencia personal. Ocurre en lo íntimo. La reconciliación depende de que ambas partes lo deseen. Recuerdo, yo fui el segundo en convertirme en mi familia, mi mamá primero. Y yo evangelizaba a mi hermano mayor, Rommel. Él estudiaba economía, yo leyes. Nos habían dado un auto en la ciudad, éramos del campo. Y para los dos, y aquel día yo iba en el auto, arranco el auto y me dice, no puedes ir en el auto porque no hay gasolina. Cuando un hermano mayor dice eso, uno dice, bueno, está bien, ¿no? Me bajo del auto y voy en el autobús de la universidad. Al día siguiente él arranca el auto, entonces yo salgo y le digo, ¿cómo? Ayer no hay gasolina y hoy sí. Entonces él pone cara de hermano mayor y dice, ¿y? Esa cara que ponen los hermanos mayores, ¿no? Se creen los segundos papás. ¿Cómo que ayer no había gasolina y hoy sí? Y se va. Entonces yo me quedo con el pecho inflado. De eso que usted siente. ¿Lo ha sentido? Riquísimo, ¿no? Uy, si yo retengo eso, me amargo. Y terminé donde terminamos todos los heridos, en el baño. Hablando conmigo mismo. Y yo digo, Señor, pero esto no es justo. No, el perdón no es justo. El perdón no es justo. Es un acto de misericordia. Pero Señor, Él se pone mis camisas nuevas, porque todas las heridas viejas salen en una herida nueva. Yo compraba una camisa, Él la estrena. No, eso es injusto. Hermano mayor. Y oigo su voz suave y me dice, ¿quieres que se convierta? Claro, bendícelo. No. Yo como abogado dije, no, bendícelo tú, yo no. No puedo, no me sale nada. ¿Quieres que él se convierta? Sí, Señor, bendícelo. La máxima expresión del perdón, y usted tiene que explicarlo, es desearle el bien al otro. Al principio no sale nada. Usted dice, no sale nada. Porque usted está herido. Deséale el bien. Bendícelo. Pídeme a mí que lo bendiga. No, devuélvele multiplicado todo lo que ha hecho. Bíblico uno, ¿eh? Este desgraciado, Señor, devuélvele multiplicado. No es el camino. El proceso del perdón. Perdonar no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Perdonar es un proceso que lleva tiempo hasta lograr que el dolor deje de controlarnos. El perdón no es un sentimiento. Nadie siente perdonar, es algo que se vive desde la voluntad y se requiere carácter para sostener la actitud de soltar, dejar ir, entregar y pedir a Dios que lo bendiga. El perdón y la reconciliación no pueden imponerse ni manipularse. Yo no puedo decirle al otro, usted me hirió, tiene que pedirme perdón. No se puede. Es una experiencia personal, es Caín. Si tú con lo que llevas por dentro no lo trabajas, no tiene nada que ver con tu hermano. Se perdona y se pide perdón voluntariamente, porque quiero, porque decido. Perdono cuando reconozco que estoy herido y necesito sanar mis emociones. Ahí perdono. El propósito del perdón
Este es el propósito claro, es liberarme del dolor que me lastima, que está amargando mi vida, que me roba la paz. Al perdonar, me estoy liberando de la esclavitud del pasado. Una persona que no ha perdonado solo habla del pasado. Una persona que ha perdonado vive en el futuro, sueña con el futuro y tiene presente. Cuando yo he perdonado, ya no vivo en la tiranía del pasado de otra persona. ¿Qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar? Es desear el bien y bendecir a la otra persona. Esto no se logra en las fuerzas humanas. Entonces yo comencé a pelear en el baño ahí, hasta que comencé a decir: Señor, bendigo a mi hermano, bendigo a Rommel, Señor, por favor, que él se encuentre contigo. Y comencé a orar y a llorar. De repente mi llanto se convirtió en gozo. El gozo en esperanza y la esperanza en un amor profundo. Y yo solo deseaba que mi hermano regresara en la tarde para pedirle perdón. ¿Ve la actitud que cambió? Ya no reclama, ya no exige, porque usted puede abusarme, pero eso ya no importa. Lo que ahora importa es que lo que tengo es un amor por ti. Y en la tarde llega él. Y oigo el auto, entonces yo abro la puerta y salgo, ¿no? Él creyó que íbamos a pelear. Y le abro la puerta del auto. Él pone cara de hermano mayor. Y yo le dije: quiero pedirte perdón por haberte gritado en la mañana. ¿De qué soy responsable? De mis emociones, no de lo que él hizo. No puedo responsabilizarme por lo que él hizo. Yo solo soy responsable de lo que siento. Quiero pedirte perdón, no actué bien. Perdón, te grité, te ofendí. Y en ese momento su rostro cambia y comienza a llorar. Se sale del auto y me abraza y comienza a decirme: perdón. Y fuimos al cuarto, nos abrazamos, oramos juntos. Y fue el inicio para que mi hermano viniera a Cristo Jesús. Deséele el bien a la otra persona. ¿Es justo? No. ¿Lo merece? No, ese no es el punto. Es que es la única forma en que usted encuentra paz. ¿Qué significa perdonar? Decidir no guardar rencor. 1 Corintios 13:5. El amor no guarda rencor. No lastima su alma con deseos de venganza. ¿Qué significa perdonar? Es negarse a castigar. Yo no voy a hacer justicia. Si yo insisto en castigar, sigo siendo la víctima. Por eso el Señor nos dice en Romanos 12:19: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. A mí no me toca hacer justicia. Claro, lo que está mal, lo que es delito. El perdón no significa justificar lo que está mal. Lo que debe denunciarse, debe denunciarse. ¿Me explico? Pero no es que aquello me atrapa. ¿Qué es perdonar? Es ser misericordioso conmigo mismo. Es ver mi rostro. ¿Tiene paz? ¿Tiene brillo mis ojos? ¿Tiene alegría? ¿Qué transmito? ¿Qué le digo a mi hija? ¿Te va a ir bien en tu matrimonio, mi amor? Ese hombre con el que te has casado es un buen hombre. Bendícelo, cada día bendícelo. ¿Fortalezco esperanza en la vida de ellos? Mateo 5:7 dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. El que es bondadoso se beneficia. ¿A quién? A sí mismo. El que es cruel, el que no perdona, a sí mismo se perjudica. Pasos para pedir perdón: reconozca que está herido, que duele. Entonces hay algo que soltar. No espere que se disculpen. Por favor, no espere que el otro cambie o se disculpe. Perdone. Deje que el otro viva su propio proceso. Déjese amar por los que tiene cerca. No se aísle. Lo vamos a trabajar mañana con Elías. No se aísle. Déjese abrazar, déjese amar. No se deje intimidar por la conducta de la otra persona.
en el libro, en uno de los libros que escribí sobre los jóvenes, cómo elegir sabiamente en el amor, pongo el caso de este chico que la novia lo termina y ahora él dice, pero es que la veo saliendo con otros y va a la playa y la veo en bikini y yo me vuelvo loco. ¿Qué hago? Pues deje de seguirle, bloquéela. Eso es una forma de mortificarse a usted mismo. Dirija sus pensamientos. Resista la tentación de alimentar el resentimiento. Cuando eso ocurra, insista en liberar el poder del perdón. Recibe el perdón de Dios y perdone sus propios errores cometidos. Porque cuando yo recibo la misericordia y el perdón de Dios, me es fácil perdonar a los demás. Primera de Pedro 3, 9 y 10. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, ¿qué dice? Bendigan. ¿Para qué fui llamado? Para bendecir, no para maldecir, no para herir. Y en efecto dice, el que quiera amar la vida y tener días felices, ¿alguien aquí quiere tener días felices? Pues refrene su lengua y su corazón de proferir engaños, es decir, de maldecir. El perdón no lo puedo condicionar a que la otra persona cambie. Es una experiencia personal. ¿Y cómo sé que he perdonado? No significa que olvido, y ese es otro mito, porque aún los pecados los registra Jesús Dios en la Biblia. Y sin embargo le dice a Salomón, si anduvieres por los caminos que anduvo David tu padre, estaré contigo como estuve con él. Porque David tenía un corazón conforme al corazón. Si Salomón hubiese estado herido, hubiese dicho, ¿se te olvidó que adulteró y que asesinó? No, es que fue perdonado. Olvidar en la Biblia es dejar sin efecto. No tiene efecto. Yo sé que ocurrió, pero fue perdonado. Es limpio, es puro, es noble, es bueno. Una vez mi mamá me dijo, mi mamá era de Nicaragua, papá de Costa Rica, y dijo, vamos a ir a buscar a mi mamá. Y yo le pregunté, mamá, ¿y dónde vive? No sé, dice, pero yo averigüé más o menos dónde vive. Vamos a Nicaragua. Íbamos en el auto, yo tenía como 19 años y le dije, mamá, ¿y si encontramos a la abuela? Wow, dice. Y si encontramos a la abuela, sonríe. ¿Alguien que ha perdonado puede sonreír? Dice, si yo encuentro a mi mamá, dijo mi mamá, y ella sufre, me la traigo a vivir conmigo. Eso es perdón. Dice, porque mi mamá ha de haber pensado todo este tiempo que habrá pasado con su hija. Vean el corazón de alguien que ha perdonado. Y mi mamá dice, lo único que quiero es encontrar a mi mamá para decirle que estoy bien. Ese es un corazón que ha perdonado. Hasta le otorga sentimientos nobles a la otra persona. Porque ella ha perdonado. Nunca olvido la experiencia. Entonces mi mamá contaba la historia. La misma historia que ayer la hacía llorar, ahora la contaba casi como si fuese la historia de alguien más. Porque ya no era una herida que sangraba. Ahí el perdón había causado su efecto. Puestos de pie. ¿Es fácil perdonar? No. Nunca es fácil perdonar. Es un proceso. Requiere acompañamiento, escuchar, abrir el corazón. Cada uno de nosotros, Señor, hemos sido abusados, agredidos, abandonados, decepcionados, lastimados. Y esas heridas tienen que volvernos a ti. Tengo que venir a ti, Jesús. Bendigo el corazón de mis hermanos, de mis compañeros de vida. Cada uno de nosotros, Señor, no solamente lidia con una experiencia, sino que tenemos el honor de ayudar a otros. Y la mejor forma de ayudarlos es recorrer el camino del perdón. Si hay algo en tu corazón que te ata al pasado, una herida de la infancia, de la juventud, que todavía te arranca amargura y lastima tu corazón y lastima a quienes tienes cerca, suéltalo, entrégalo. Termino en esta enseñanza diciéndote,
Vive un momento personal donde puedas expresar en tu corazón de la mejor forma posible una palabra de bendición a quien se fue, a quien te hirió. Verbalícelo, suéltalo, entrégalo y deja que Dios te devuelva la paz a tu corazón. Responsabilízate de lo que sientes, de lo que experimentas, de lo que piensas. Y dile: Señor, aquí estoy, herido, lastimado, dispuesto a soltar las amarras del pasado para ser libres en el presente. Te bendigo. Bendigo tu vida, tus sueños. Bendigo a quienes tienes cerca para amar, a los que quieren abrazarte. Déjate abrazar por ellos. Deja que el amor de ellos sea en el abrazo de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cerrar los ciclos, Señor, de dolor, para poder vivir experiencias de paz en el presente. Ayúdame a recobrar mi capacidad de amar. Y la recobro cuando perdono. En el nombre de Jesús.